Bueno, bienvenidos a todos y qué honor estar hoy con una invitada de lujo, Patricia Molina. Patricia es astróloga, somos mellizas astrológicas, hablábamos recién porque en la década de los 80, en la década pre-computadoras, ambas nos pusimos a estudiar así con fanatismo la astrología psicológica. Y ella también es cofundadora de una academia, de la Academia de Astrología en Bogotá, y especialista en gema astrología, que es la razón por la cual yo la conocí. Ella dio una ponencia hace unos años en el Congreso Ibérico de España. Yo nunca había escuchado hablar de la gema astrología y me interesó muchísimo y ese fue el modo en que nos pusimos en contacto. Así que bienvenida, bienvenida, encantada de tenerte aquí y bueno, acá para hablar de los libros que acabas de publicar, de tu experiencia con la gema astrología o con la astrología en general. Muchas gracias, María. Pues es un placer estar en tu espacio y compartir pues este conocimiento. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones y realmente es demasiado placentero, ¿cierto? Es que hablar de astrología es algo que no terminamos nunca porque siempre encontramos todas las cosas positivas, todas las bondades, todos los valores y todo lo que tenemos que entregar al mundo con este conocimiento. Y además como la Entonces, astrología abarca la vida, ¿no? Uno puede irlo desde las gemas, desde la astrología horaria, desde la dracónica, desde la védica. Es como que no se acaba, no se acaba nunca, es impactante. Nunca nos vamos a sí, aburrir los astrólogos, ¿no es cierto? nunca, nunca, porque cada día nos trae una información y esa información puede ser tan amplia como la queramos hacer o puede ser tan pequeña también como lo queramos no ver, ¿sí? Exacto. Entonces, cada día en la astrología, yo te quiero decir y les cuento a todos, desde el momento en el que yo conocí la astrología y supe que podía estudiarla y todo eso, hasta este instante, creo que no ha pasado un solo día en el que no esté pensando astrológicamente. Y estudiando. Yo todos los Exacto. días de mi vida estudio y aprendo algo distinto. Es realmente impactante. Yo digo que ser astrólogo en definitiva es como tener así, uno lo puede llamar obsesión, pero es un sentido. La vida nos ofrece su sentido, su generosidad, sus ganas de comunicarse con nosotros, ¿no? Y los símbolos astrológicos realmente son un modo increíble en que el universo se acerca a nosotros y nos quiere transmitir sus ideas, sus conceptos, sus secretos. Somos rastreadores de huellas cósmicas, siempre digo Sí, yo, de los astrólogos, ¿no? sí. Me gustaría mucho Realmente compartir. Sí, te yo no escucho he mientras comparto encontrado la que hasta el momento ningún astrólogo que diga que, o sea, un astrólogo que se haya como metido en el tema de plantas, ¿sí? Que diga que la astrología lo ha decepcionado o que no quiere seguir o que no. Cuando uno lo pica el bichito de la astrología, queda de por no tiene vida, cura, ¿sí? no hay antídoto, no hay No hay antídoto. antídoto, exacto, Aquí, bueno, exacto. aquí estamos viendo la portada de uno de los libros que publicaste este año. Y me gustaría que nos contaras un poco, bueno, cuáles son tus experiencias que volcaste en este libro y sobre todo si te pudieras enfocar en la gema astrología, que es una de tus especialidades y un tema del cual no se habla demasiado, ¿no? Así que me parece interesante para el público. Bueno, mira, este libro de la astrología, signos de vida, empezó como a instalarse en mi pensamiento desde hace varios años. Pues yo soy co-creadora, coautora de otros libros de astrología con la Universidad Internacional Libre de Astrología, pero este libro yo decía, yo tengo una experiencia de vida y es una experiencia que he ido reconociendo a través de la astrología. Porque cuando uno empieza a estudiar astrología, uno empieza a remitirse a su propia carta, empieza su propia vida, se vuelve como la mejor enseñanza. Entonces hice una recopilación de fechas, de datos, de eventos en los que podía comprobar sucesos astrológicos y dije, qué mejor que presentar una autobiografía astrológica,
Una Increíble. autobiografía con la historia de mi vida, que tengo bastante tema para desarrollar, pero también bastante tema para relacionar astrológicamente. Hice esta autobiografía y resultó ser un éxito porque creo que creo que es el único libro, es el primer libro de este estilo, ¿sí? No, un enfoque impresionante. Entonces, Y aquí útil para dentro. aprender, muy útil para... Exactamente. Aquí hablo primero pues de esa primera parte de la vida, lo que me lleva a meterme como en estos temas, en este estudio, porque antes de la astrología, por ejemplo, llegué al tarot, pero con una forma de tirar el tarot astrológicamente. Ya de ahí estaba la astrología. Mi papá murió cuando yo tenía 13 años y antes de que él muriera, él había visitado a un astrólogo y a Ujú. él el astrólogo le había dicho que él podía morirse a determinada edad, tenía como un evento de muerte en ese momento y efectivamente él se murió en ese momento, ¿sí? Mm, Entonces, él nos contó su evento astrológico y su conexión con este astrólogo era un astrólogo alemán que estaba en Colombia en ese tiempo y creo que duró muchos años aquí en Colombia. Y después, ya cuando nació mi primera hija en el año 77, yo empecé como a curiosear, bueno, ¿cómo es que se levanta una carta astral? Y apareció un astrólogo que me dijo, cuando nazca tu bebé, te das cuenta de la hora del nacimiento, y él me hizo la primera aproximación a una carta astral, o sea que la astrología ha estado como siempre presente, ¿sí? Cuando ya rondando. empecé, cuando ya empecé a estudiar astrología en el año 85, empecé era algo que me estaba rondando, como esto no puede ser solamente los signos del zodiaco en una revista, esto tiene que tener más fondos, ¿sí? Ujú. Y empezaron a aparecer, como dice el dicho, cuando el alumno está listo, aparece el maestro, ¿sí? A mí me empezaron a aparecer maestros en una época en la que no había ni internet, ni había textos astrológicos al alcance, ¿sí? No se vendían en las librerías. Pero empezaron a aparecer fotocopias, personas que tenían algún acceso y tenían copias de determinados textos, y empieza a llegar y empiezo a desarrollar todo esto de la astrología. Más adelante llega la gemoastrología, ya eso fue como en el año 2005 que apareció Claro, el vos primer empezaste, texto. empezaste en un momento en que todavía la astrología era mal vista, Ah, no había sí, información, no habían textos, no habían libros. Era muy, uno estaba muy aislado, sobre todo nosotras que somos de, de esta parte del mundo, que estamos un poquito aislados, ¿no es cierto?, del mundo. Pero esto que decís vos es bastante llamativo. La astrología insistía en venir a buscarte. Y yo creo que eso es exacto. parte del destino de uno, ¿no es cierto? Cuando algo te viene a buscar. Y eso, la astrología yo noto, vos sabés que yo noto que la astrología tiene eso. Por ejemplo, yo me pongo a estudiar un tema específico y las siguientes 6 cartas que llegan a mi consulta tienen ese tema. En la estrella Regulus Exacto. tienen ese tema. O sea que ahí la vida me está diciendo, necesito que aprendas esto a fondo. Exacto. O estamos viviendo una situación especial y las citas, las consultas que llegan son de personas que están viviendo situaciones iguales o parecidas, ¿sí? Es Exacto, como que enorme. la sintonía, la sincronicidad del universo la Mm, despertáramos con el tema astrológico. es Es increíble. impresionante. Sí, 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 sí. Y bueno, contame un poquito, voy a dejar de compartir aquí, así nos vemos las dos. Contame un poquito de la gemastrología, cómo lo aplicás, de qué se trata, y bueno, y todo lo que Bueno, puedas así decir. como tú dices que la astrología de golpe me había rondado desde siempre, la gemastrología también, ¿sí? Porque yo antes, mejor dicho, yo estudié primero fonoaudiología y nunca la estudié porque me pasé a la astrología, ¿sí? Después, como hobby, tenía un taller de joyería y trabajaba ya con los metales y las gemas, porque además en mi familia
Algunos de mis hermanos eran joyeros y vendían joyas y había un boom en Colombia por el oro. Entonces, pues yo me conecté por ese lado con las piedras Te y voy a hacer una después, interrupción. Te voy a hacer una interrupción de astróloga que soy. ¿Por casualidad sí, tenés algún planeta cerca del grado 9 de Sagitario? tengo la cúspide de la casa 3 ¿Sabés por qué te lo cerca, pregunto? tengo, Porque me han llegado casos de gente que tiene temas con la joyería y siempre, siempre, siempre aparece la estrella Antares, que está a 9 grados sí, de Sagitario. y corresponde Siempre. a la piedra, a la amatista, corresponde Mira, a la y amatista, tiene que ver con sí. el fuego y con el, ¿no? Y con el calor y con los metales y con, mira, ¿viste esas Bueno, cosas de la... haciendo, no es exactamente que tenga un punto en ese grado, es que sea desde la gema, desde, por ejemplo, mi Venus, puedo hacerle un aspecto a ese punto, ¿sí? Bueno, ahí está, Entonces, Venus, esto es lo que joyería. hace la gemastrología, ¿sí? A ver, contanos un poquito Despierta. más, no te interrumpo más, perdóname. No, tranquila. Pues eso es lo que tenemos que mirar, interrupciones como esa para poder entender. Mira, en el año 2005 llegó Tito Maciá a Colombia, lo conocí en ese momento y traía entre sus libros el libro de Gemoastrología. Yo se lo compré inmediatamente y empecé a leerlo y yo dije, esto es lo que me faltaba, este es el complemento que me faltaba para entender y para trabajar la astrología porque siempre había pensado que el tema astrológico se podía complementar de alguna forma, pero no sabía que ya los antiguos habían trabajado el tema de las gemas y que había 360 gemas, minerales, metales correspondientes a cada grado del zodiaco. O sea que es una técnica tradicional. Antiguo, Cuando vos decís hay muchísimos lapidarios. Hay cuan- el lapidario con el que se hizo el libro de gemastrología, es el lapidario de Alfonso X el Sabio, pero hay otros lapidarios más antiguos como lapidarios de la Mesopotamia, lapidarios de o sea que, Egipto, mirá y vos, entonces que trabajan ya las piedras, trabajan, hay un compendio de piedras antiguas que ya han desaparecido y hay una cantidad de piedras modernas que han aparecido en este siglo y a finales del siglo pasado. Entonces, mirá, dentro del lapidario de Alfonso X el Sabio, se rescataron, porque tú sabes que esos libros fueron quemados en la época de la Inquisición, todo esto, ¿sí? De todas maneras, en ese lapidario y en ese compendio de gemastrología que rescató la escuela de Sirventa con Tito Maciá, hay 160 y pico piedras correspondientes a ciertos 160 y pico grados del zodiaco. Con mi amiga Marlene, que ella ya trascendió, empezamos, cuando llegó este libro de gemastrología, dijimos, bueno, ¿y el resto de los grados del zodiaco qué? ¿Dónde están? Tienen que aparecer. ¿Dónde están? No hay textos que los nombren. Y empezamos a hacer una investigación a ver cómo podían hacer los antiguos para buscar y hacer esa relación entre los grados del zodiaco y las piedras si ellos no tenían la tecnología que tenemos hoy, si ellos no conocían todas las estrellas que están en otros sistemas, como lo podemos conocer hoy gracias a la NASA, a todos los aparatos tecnológicos que ya conocemos, ¿sí? ujú, Entonces empezamos a mirar cuáles técnicas podían utilizar los antiguos y una que nos resonó fue la radiestesia. claro. La radiestesia tiene que ser uno de el péndulo, las varillas, ellos encontraban metales, encontraban agua, encontraban caminos por medio de las varillas de radiestesia, del malito de Saorit, bueno, todo eso. Entonces empezamos, hay una médica, tuve información de una médica cubana que trabajaba diagnóstico por medio de la radiestesia con unas varillas o con péndulo y por medio del cobre, porque el cobre es transmisor, es un conductor, por eso el cobre se utiliza como polvo a tierra, se utiliza como conductor para canalizar la energía eléctrica, ¿sí? Y para Ujú. canalizar la energía magnética también o para disolver la energía magnética. Entonces empezamos a utilizar, nos inventamos una
con la rueda del zodiaco nos inventamos un sistema en el que rodeamos de cobre los distintos, el horóscopo, digámoslo así, y en el centro poníamos una copita para poner el test, por ejemplo, la piedra, la piedra que no estaba dentro del listado de astrología, de gemoastrología, y empezábamos a hacer un recorrido por todo el zodiaco. En este trabajo duramos aproximadamente 10 años, ¿sí? Claro, me Después imagino. trabajábamos un día a la semana, los primeros días quedábamos extenuadas, absolutamente extenuadas, podíamos clasificar una o dos piedras y empezar a experimentar con esa una o dos piedras. Después se nos unió otra persona, Sergio Arango, un astrólogo, psicólogo, y seguimos trabajando los tres hasta el momento en el que murió mi amiga y después seguimos trabajando Sergio y yo hasta este momento que tenemos ya casi un libro listo, ¿sí? Y hemos reunido cerca de 560 grados, 560 piedras que corresponden a todos los grados del ¿Y, zodiaco. y cómo las utilizas? Por ejemplo, decís, el grado 5 de Sagitario corresponde a tal piedra. ¿Y qué haces con esa información? Por ejemplo, tú tienes una piedra en el grado 5 de Sagitario o tienes una piedra, no, tienes un signo, un planeta en Ah, el un grado pie del 5 de medio cielo. Sagitario. Un pie del Por medio ejemplo, cielo. tienes tu luna y tu luna no tiene aspectos o tiene solo cuadraturas, entonces, y tienes aspectos emocionales, situaciones emocionales que te están afectando en la vida, y entonces empezamos a buscar, bueno, ¿cómo le podemos dar una salida, un aire a esta luna? Entonces podemos buscar un trígono o un gran trígono y armamos con esa luna, le buscamos un trígono al grado 5 de Leo, le buscamos una piedra que corresponde al grado 5 de Leo y otra que corresponda al grado 5 de Aries, ¿sí? Y con eso armamos un gran trígono, si se puede, ¿sí? Para que Si fluya la existe esa energía. posibilidad para que fluya la energía de la luna, ¿sí? ¿Y con la gema qué haces? ¿La usás en forma de collar? ¿Te la pones a la noche cuando dormís? ¿La llevas con vos? ¿Cómo Bueno, funcionaría? eso tiene otro componente más, ¿sí? Y es que después de que aparece ya la gemoastrología, yo ya había incursionado en todo el tema de la geometría sagrada. Y la geometría sagrada trabaja con los cinco sólidos platónicos y había gente aquí en Colombia que estaba trabajando con uno de los cinco sólidos platónicos que es el dodecaedro. El dodecaedro trabaja directamente con el ADN, es la estructura del ADN. Los pentágonos son la estructura, bueno, tú debes saberlo por lo que tienes esa formación de bióloga y todo eso, tú sabes cuál es la estructura del ADN, ¿sí? Es una estructura dodecaédrica. Entonces, cuando empecé a ver que se podían hacer y que la gente aquí hacía dodecaedros con piedras, con sartas de perlas, con sartas de diferentes piedras, hasta plásticas, ¿sí? Dije, ¿y por qué no hacer esto con piedras de verdad? Y entonces sale como resultado esto, que son los dodecaedros, ¡Qué ¿sí? maravilla! ¡Qué Entonces maravilla! empiezo a hacer esos dodecaedros con las piedras correspondientes. Por ejemplo, a mí me corresponde una piedra, por ejemplo, como esta que es la turquesa, ¿sí? Y que Ujú. me facilita la comunicación y que me facilita el poder desarrollar y abrir mi quinto chakra. Entonces, otras disciplinas también, ¿sí? Ah, es Y fascinante. empiezo a trabajarla y a entregarla a las personas en la piedra con la forma del dodecaedro. Ah, Entonces esto se vuelve un complemento maravilloso, ¿sí? maravilloso, ¿no? Es la astrología con un fin útil, ¿no? Es una cosa Exactamente. Y además utilizamos la gemoastrología y utilizamos la geometría sagrada, porque bueno, justamente todo por eso, esto, mejor dicho, la astrología no está desligada de la geometría sagrada, ¿sí? mira, justamente vos hablabas y yo, en Argentina hay un famoso, hay un cura que se dedica a la radiestesia y él me hizo esto como forma de protección y yo lo tenía mientras vos me hablabas debajo de la computadora y vos me hablabas de la geometría y
no lo podía creer. Así que lo quería mostrar porque estas cuestiones de la sincronicidad Es maravillosa, una, ¿no? sí, sí, Es sí. increíble, mira, vos sabés que nunca lo tengo abajo de la computadora, no sé por qué antes de empezáramos la reunión lo puse debajo de la computadora, es increíble, la Porque verdad, esto es parte de esa geometría sagrada. totalmente, totalmente. Me Entonces, parece fascinante. Me gustaría, ¿qué te parece si más adelante volvemos a hablar del tema y ya nos presentás? Por ejemplo, podríamos hacer que nos presentes 4 o 5 piedras y nos des ejemplos y luego, como para ir haciéndonos una introducción a cómo claro, realmente, a cuál es la aplicación práctica, más allá de que ahora nos la describiste, pero en vivo y en directo, ¿no? Me sí. encantaría porque me parece un tema realmente, bueno, fascinante, fascinante, Sí. fascinante. Así que, ¿y vos das cursos de estos? Sí, claro, yo doy cursos de gemas y astrología, de gemas Buenísimo. con astrología y de gemas sin astrología, porque pues no todos, no todo el mundo que le interesa el trabajo con las gemas es astrólogo, Claro, pero pero para el un astrólogo astrólogo que con le esa interesa el trabajo con formación, las gemas sí encuentra un complemento muy importante, ¿sí? mirá, yo que no conocía nada, mirá que estudio astrología hace 40 años todos los días de mi vida, pero de esto había escuchado a Nina Griffon en Estados Unidos hablar de la astrología mágica y ella hace talismanes. Por ejemplo, te dice, hoy es viernes, entonces es el día de Venus y a la hora de Venus. Entonces, en ese momento hace un talismán, sobre todo si tenés un Venus. Pero esto que vos estás diciendo me parece Pues increíble. fíjate que al Papa, cuando es elegido Papa, le hacen un anillo que es un talismán, es un talismán. Le hacen un anillo con su piedra, ese es el anillo que todo el mundo besa, así, lo mismo a los cardenales, con sus piedras, con sus metales y con el día en el que va a tomar posesión de su papado, ¿sí? El día que muere se lo destruyen, Mira ¿sí? vos, mira vos. Ay, Lo mismo sucede con los reyes, los gobernantes. Sí, las gemas y la astrología están ligadas desde qué siempre. O sea, claro. no es gratuito, por ejemplo, que antes los emperadores, por ejemplo, ¿de dónde salieron las coronas? Las coronas salieron para estimular estos centros energéticos, la coronilla, las sienes, los que hacen que entre la comunicación y la puedan dirigir. ¿De dónde sale que la gente que tiene poder tenga que poner las manos, saludar, bendecir? De los centros energéticos que hay acá y las piedras que se utilizan acá que activan estos centros energéticos, ¿sí? Bueno. Entonces, esto Me es un dejaste mundo súper amplio, muda. ¿sí? No, no, mira, me dejaste muda. Yo siempre, bueno, yo estudio mucho y me siento como una persona que sabe astrología, pero de esto que estás contando, me encanta aprender cosas nuevas y sobre todo algo que tiene un fin tan útil. Bueno, si te parece, la seguimos más adelante Sí, claro. y con otra entrevista. Me encantaría seguir hablando del tema. Realmente una sorpresa, una gratísima sorpresa y a todo el mundo le recomiendo tu libro. Y bueno, y también vamos a compartir tu información de tus redes al pie del podcast. Muchísimas gracias, Patricia, un No, verdadero gracias placer. a ti, María, gracias a ti. Es un placer y es un gusto grandísimo poder compartir contigo. Bueno, felicidades a todo el mundo. Este es el último podcast del año y nos seguimos viendo en el 2022. Chau, chau. Chao, chao.